Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de anatomía del colon. Bueno, habíamos hablado del intestino grueso de manera global. El intestino grueso comienza a nivel del ciego, el cual contiene un apéndice vermiforme. Luego ya se continúa como el colon, precisamente acá comienza el colon. El intestino grueso es casi todo. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y canal anal. Entonces, estas medidas que son tomadas del libro de anatomía de Skandalakis, se observa pues que, vamos a empezar con el colon. El colon ascendente tiene 10 centímetros de longitud y 6 centímetros de ancho. El colon transverso más bien tiene una longitud de 50 centímetros, una anchura de 5. El colon ascendente es casi similar a su par del colon ascendente en cuanto a longitud, pero un poquito más estrecho, la luz es más estrecha que el lado izquierdo. Eso es característico. El colon sigmoides mide igual que el colon transverso, casi 50 centímetros, y generalmente el resto ya, ¿no? Bueno, esto aparte ya lo hemos conversado. Vamos a hablar más que todo del colon derecho o colon ascendente. El colon ascendente, colon derecho, es una estructura, la visera hueca retroperitoneal, que es la continuación simplemente del ciego y que va precisamente desde el ciego hasta el ángulo hepático. Este ángulo hepático se curva en un ángulo agudo, como se puede ver acá. Y el colon derecho abarca básicamente tres zonas de los cuadrantes del abdomen, que va desde la fosa ilíaca derecha, que es continuación del ciego, predomina en el flanco derecho y termina en el hipocondrio derecho ipsilateral cubierto por la cara visceral del hígado. Por otro lado, nosotros vemos que tiene unas tenias. El colon ascendente posee tres tenias: una tenia anterior que es libre, ¿no? Y en un corte transversal, por eso visto desde arriba. Por ejemplo, la letra A corresponde a la tenia anterior, que es libre. La letra B correspondría a una tenia que es posterolateral o también llamado mental. Y la tenia C, una tenia que es la posteromedial o mesocólica. En cuanto a sus relaciones, nosotros vamos a tener que el colon derecho por delante está en relación con las asas intestinales, el epíplon mayor, también con algo de la pared abdominal. Y por delante y hacia arriba, como se puede ver, este colon derecho, ¿no? Está en relación con la cara visceral del hígado y una parte con la cara inferior de la vesícula biliar en ocasiones, sobre todo a nivel de su ángulo hepático, ¿no? Por detrás está en relación con el músculo ilíaco, con los músculos anchos del abdomen, especialmente con el músculo transverso. Está en relación con el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal y el polo inferior del riñón derecho. También esta relación es una estructura muy importante que está en relación con la segunda porción del duodeno. Como se puede ver acá, en esa parte posterior, ya dije que era un órgano retroperitoneal. Esto es un corte transversal, ¿no? Está en relación con una fascia retropólica ascendente, o también llamada fascia de Tol2, que está reforzada por la fascia de Gerota del riñón. Por fuera, o lateral, la relación que tiene el colon derecho está en relación con los canales o correderas paritocólicas derechas. Y por dentro, el colon derecho está en relación con la arteria gonadal, ¿no? Que nace de la aorta abdominal, con la vena gonadal que desemboca, en este caso, en la vena cava inferior directamente, y está en relación con el uréter medialmente. Existen varias fases de coalescencia. Yo había hablado de la fascia retropólica derecha, la fascia de Tol2, que tiene que ver con el colon ascendente, y voy a hablar también de la fascia retropólica izquierda, que es la fascia de Tol3, que en este caso va a conectar con el colon descendente en la pared posterior. Tanto el colon derecho como el colon izquierdo a través de esta fascia hace que sea retroperitoneal. Bueno, existen otras fascias que los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan leer, ¿no? El peritoneo, acá por ejemplo está el colon derecho, el colon izquierdo, y a veces esta fascia no está tan pegada y forma como un meso, que viene a ser el mesocolon ascendente, pero en escasa cantidad se lo puede ver así, ¿no? Pueden observarse algunos ligamentos, como el ligamento frénico-cólico derecho sobre peritoneal y el ligamento hepatocisto-duodenocólico. Esa es la relación que tiene el colon derecho. Sobre el colon transverso, es la más larga y la más móvil de todo el colon. Es intraperitoneal y va desde el ángulo hepático hacia el ángulo esplénico. Ahora, en cuanto a su situación, dije que medía 50 centímetros, ¿no?
En cuanto a su situación y su forma, depende mucho de la contextura del individuo. En pacientes obesos se le ve que está más alto, más hacia arriba, y a nivel del lumbar 3. Pero en pacientes delgados se curva, adopta una forma de B y puede llegar incluso hasta la pelvis, ¿no? También tiene tenias, pero las tenias sufren un cambio nada más. Ahora, habíamos visto, por ejemplo, la tenia anterior esa sí no va a cambiar, pero va a pasar a ser anterior-inferior. Entonces, por ejemplo, esta es la tenia anterior del colon derecho, y esta será la tenia anterior del colon transverso. En este caso pasa a ser más que todo anterior-inferior, o sea, anterior y hacia abajo. Si le hacemos un corte transversal y vemos la tenia, este es el punto 2, entonces vamos a observar que precisamente la posterior lateral, que era del lado derecho, y hacia afuera pasa a ser posterior superior, y la posterior medial, mesocólica, pasa a ser posterior, ¿ya? La relación del colon transverso, entonces vamos a ver que por delante el colon transverso, acá es el colon transverso, está en relación con las haces intestinales y también con el epíplon mayor y está en contacto con la pared abdominal, esa es la relación del colon transverso. Por detrás y derecha e izquierda tiene que tener su raíz del mesocolon transverso y ya habíamos dicho que está en relación con el polo inferior, por ejemplo, del riñón derecho, con la cruce, la segunda porción del duodeno pasa por la parte inferior de la cabeza del páncreas, está en relación también con el estómago, ¿no? Pero eso sería más que todo, estoy hablando de la raíz. Bueno, el estómago solamente es un dato referencial porque al final termina donde, en nivel de la cara anterior, la raíz del mesocolon transverso, en la cara anterior del polo superior del riñón. Y por arriba va a estar con algunos elementos del espacio supramesocólico, como es el hígado, la vesícula biliar, y la curvatura media del estómago y el polo inferior del vaso. Y por abajo, el colon transverso está en relación con las asas intestinales. El peritoneo del colon transverso, ya dije que era una estructura intraperitoneal, ¿no? Intraperitoneal. El ciego era intraperitoneal y el colon transverso también lo es, y está sujeto, sostenido por el mesocolon transverso, como se ya había descrito todo su unión, cómo se describe, ¿no? Entonces, mesocolon transverso tiene una raíz, que es esta, que ya la acabo de escribir, ¿no? Que va precisamente cruzando todo lo que es el polo, la cara anterior del polo inferior del riñón derecho, pasa a la segunda porción del duodeno, ¿no? Y va a terminar aquí. Así que básicamente acá está la segunda porción del duodeno, pasa a la parte inferior del cola del páncreas y va a terminar hacia el lado opuesto, ¿no? Este es el colon transverso, esta es la parte anterior, y nosotros vamos a tener dos raíces, una hoja superior que viene hacia la transferencia de los epiplones y una hoja inferior que es inframesocólica. Finalmente llegamos al ángulo de la flexura hepática, que está a la altura de la octava costilla, forma un ángulo de 40, 50 grados, y acaba de tener un punto importante que es el punto de Griffith, que lo vamos a hablar precisamente en la parte de vascularidad, aunque ya lo hemos comentado a grandes rasgos. El colon descendente va precisamente desde el ángulo esplénico hasta el sigmoides, retroperitoneal, al igual que el colon derecho, es la cuarta porción del intestino grueso, ¿no? Y cubre todo lo que es el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y finalmente la fosa ilíaca izquierda. Tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y tiene 3 a 5 centímetros de diámetro. Recordad que su luz es bastante estrecha. Y la tenia, igual, tiene una antena anterior que es libre, una tenia el póstero lateral que es omental y una póstero medial que es mesocólica, ¿no? Donde se va a pedir el mesocolo. La relación del colon ascendente es facilito. Por delante, esta relación también con el píplo mayor, no tengo un esquema acá, las asas intestinales o delgadas y la con la pared abdominal anterior. Por detrás está en relación con el músculo iliosoas, con el músculo cuadrado lumbar, con los músculos anchos del abdomen, pero también está por detrás en relación con el nervio hipogástrico, con el nervio inguinal, ¿no? Y con el polo inferior del riñón izquierdo, del cual está el polo inferior del riñón izquierdo. Recordar que el riñón izquierdo, perdón, el colon izquierdo, tiene una fascia que es la fascia retropolítica izquierda, ¿no? O también llamada fascia de Toll 3, y que está reforzada por la fascia anterior del riñón, que es la fascia de Girard. Y por fuera, digamos, el colon izquierdo está en relación con la corredera o canal peritocólico izquierdo. Medialmente, es casi similar a su par del lado derecho. Está en relación con los vasos gonadales, ya sea arteria y vena gonadal, y con el ureter izquierdo. Solamente hay que recordar que la vena gonadal izquierda va a desembocar o drenar hacia arriba en la vena renal izquierda. Muy bien, había dicho que
el colon izquierdo descendente es un órgano retroperitoneal, que está revestida por la fascia retropolítica izquierda y va a tener dos pliegues, un ligamento fenecocólico izquierdo y un ligamento espleno mesocólico a este nivel. Finalmente, el colon sigmoides se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hasta la altura de la tercera vértebra sacra. Esta es una versión gorda transversal donde se ve la parte anterior, los rectos abdominales, la vejiga, el útero. Esta es una mujer y este es el sigmoides, ¿no? Y que eso va a tener dos porciones divididas por el borde medial del músculo psoas. La colon sigmoide tiene una porción ilíaca y una porción pélvica. La porción ilíaca en relación está por delante con el epífla mayor, las asas intestinales y también con la pared abdominal. La porción pélvica va a variar si se trata de un hombre y una mujer. Este es un esquema de una mujer. Por ejemplo, una mujer va a estar por delante del útero, la porción pélvica, ¿no? Y el fondo de saco de Douglas. En cambio, en el hombre, básicamente por la vejiga, porque no tiene útero, y el fondo de saco recto vesical. Por detrás está en relación con el músculo psoas-ilíaco, con el ureter izquierdo, con los vasos ilíacos externos e internos y con el peso hipogástrico superior. El peritoneo del mesocolon sigmoides, bueno, el mesosigmoides es un órgano intraperitoneal también, cuyo mesosigmoides es un repliegue peritoneo que mantiene suspendido el sigmoide brevemente y tiene dos segmentos en realidad, un segmento oblicuo, que es este, donde está conteniendo o viaja junto con los vasos ilíacos externos hasta la bifurcación de la aorta, y un segmento vertical que va hacia abajo hacia la línea media y termina a nivel del recto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos levantar este sigmoide y vamos a observar en este corte sagittal un espacio. Este mesosigmoide tiene la forma de una epidemia de un tronco y ese espacio se llama receso intersigmoideo, que en un corte coronal hay una corona de acá, que está dispuesta o determinada, este corte coronal, por la arteria ilíaca común, la arteria retal superior. Acá se ve mucho mejor, ¿no? La arteria ilíaca común izquierda, la arteria retal superior y las tres sigmoideas, la sigmoidea superior, la sigmoidea media y la sigmoidea inferior. Y ahí se va a encontrar el receso intersigmoideo. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Que medialmente o lateralmente se va a encontrar el uréter que está adosado al músculo iliopsoas. Muy bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que es el colon, lo que el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Estas son las porciones que están fijas, siempre son el colon derecho y el colon izquierdo. Son estructuras prácticamente retroperitoneales. Las estructuras intraperitoneales vienen a ser el ciego, el colon transverso, el colon sigmoides a este nivel. ¿No? Acá está la raíz del mesocolon transverso y la raíz del mesenterio que ya lo habíamos conversado. Y más importante de la vascularización, nos interesa la raíz del mesenterio, porque en la raíz del mesenterio, acá está el colon, ¿no? Ahí va a discurrir precisamente los vasos mesentéricos superiores, que nacen en el L3 y L4. Entonces, la arteria mesentérica superior es esta, cruza la tercera porción del duodeno, ¿no? Y acá está, y termina pues como una arteria iliar que da ramos iliares, va a tener una arteria iliocólica, o algunos le llaman tronco ilio biseco apendículo-cólica. ¿Por qué? Porque da una rama para la arteria ilial, biseco, seca al anterior, seca al posterior, pendículo al apéndice y cólica para el colon derecho. La arteria cólica derecha es la más inconstante de las arterias de este nivel, pero da una rama inferior y una rama superior, y esta rama inferior se anastomosa con la rama iliar de la arteria iliocólica, y es un punto crítico a tomar en cuenta. ¿Por qué punto crítico? Porque quizás la vascularización no tenga buena anastomosis a este nivel. La arteria cólica media se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Y entonces, básicamente, si ustedes ven esta parte, todo lo que es la arteria mesentérica superior irriga todo lo que es el ilion, el ciego, el colon derecho, el ángulo hepático y la mitad del colon transverso, los dos tercios proximales del colon transverso. Y este es otro punto crítico entre la arteria cólica media y la arteria cólica derecha, pero ya les dije que la arteria cólica derecha suele ser importante. La otra rama es la arteria mesentérica inferior, que termina como rama terminal, como arteria retal superior, o algunos lo van a encontrar como arteria retal superior. Luego tenemos la arteria cólica izquierda y tres troncos de las sigmoideas. Entonces, la arteria cólica izquierda da una rama superior, una rama inferior, una rama superior que se continúa con la rama izquierda de la arteria cólica media, la arteria cólica izquierda, su ramo inferior que se une con las sigmoideas, ¿no? Y va a formar lo que se denomina el arco marginal de Drummond, a partir del cual es un vaso único que viaja en paralelo por el borde mesentérico, porque esto de acá, y a partir del cual nacen los arterias rectales, perdón, los vasos rectos que son estos de acá. Pero recuerda que todo esto está
Voy avanzando así en el mesentérico, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Entonces, los vasos rectos ingresan, acá se ve bonito, el vaso recto ingresa por el mesenterio, ¿no? Y va a tener en dos partes, porque va a llegar hasta el borde antimesentérico. ¿Cuáles son los dos vasos? Tenemos son los vasos cortos, que son estos de acá, y tenemos los vasos largos que van a llegar hasta la parte antimesentérica, ¿no? En ese trayecto se van a penetrar toda la pared o a formar plexos en la subserosa, en la muscular submucosa y mucosa, o sea, hasta el interior. Acá se ve bonito, entonces tenemos los vasos cortos, que son estos de acá, que básicamente están en la parte mesentérica, y los vasos largos que llegan hasta el borde antimesentérico. Los vasos cortos son el número de 2 a 3, penetran precisamente por la tenia mesocólica, ¿no? Por eso es importante ver la tenia. ¿Qué tenia me estás hablando? Si están hablando por lo derecho o por lo izquierdo, ¿no? ¿No? Y irriga solamente la otra esa parte de la circunferencia, porque el otro se encarga de los vasos rectos largos. Esto es lo que yo les decía en cuanto a las variantes anatómicas. Miren, tenemos la arteria mesentérica superior, que da la arteria ilocólica, y la cólica media y la cólica derecha, ¿verdad? Pero eso se ve en un 30%. Puede haber variantes tipo 2 en las cuales va a haber una arteria cólica media accesoria. Pero miren, en un 52% no hay arteria cólica derecha, que nace directamente de la arteria mesentérica superior. Tampoco, hasta en un 8% sí va a haber arteria cólica derecha, pero nace de la ilocólica. Y en un 2% absolutamente nada de arteria cólica derecha. Como pueden ver, si sumamos 52 más 8, 60, 62% de los casos, no va a haber ninguna arteria cólica derecha que nazca de la arteria mesentérica superior. Puede ser que no haya nada en un 2%, que de la ilocólica en un 8% y 52% de la arteria cólica, ¿no? Entonces son puntos a tomar en cuenta. Ahora, si esta de acá, el 52%. Esto más de lo mismo. Y aquí es importante ver el arco de Riolano, que es un arco paralelo que ve, este es el arco marginal de Drummond, y este es un arco paralelo que es el arco de Riolano, que lo podemos saber acá, y que puede haber, que corre paralelamente y puede estar ausente hasta en un 30% de los casos. Así se ve el arco de Riolano. Todo lo que está de amarillo es la arteria marginal, o la marginal, o arteria marginal de Drummond. Y este es el arco de Riolano, ¿no? Va a haber una arteria, que es la arteria de Moscovitz, que es una arteria bastante infrecuente, ¿no? Es una arteria mesentérica serpenteante, ¿no? Discurre a lo largo del suelo del mesenterio colónico, y representa el enlace proximal, como dice acá, la arteria, esta de acá, entre la arteria cólica media y la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. O sea, paralela, más paralela a la marginal, la Riolano y la arteria mesentérica de Moscovitz. Miren cómo viaja en paralelo. Este se ve bonito, mira, acá de Riolano y por acá está la Moscovitz. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, el punto crítico de Griffith es este. Hay que recordar que esta es la arteria marginal de Drummond. Y que, ¿qué pasa? Que a veces esta anastomosis a nivel del ángulo esplénico es tenue y está ausente hasta en un 5% de los pacientes. Por eso es un punto crítico. Y finalmente, vemos pues que aquí la arteria mesentérica inferior termina como arteria rectal superior. Ya, bueno, no tendría que hablar de irrigación arterial del recto, aunque es otro tema. Tenemos, por ejemplo, que la aorta abdominal se bifurca en dos arterias ilíacas comunes o primitivas, que luego se viene una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Y la arteria ilíaca interna da una rama que es la arteria rectal media, a este nivel, ¿no? Y que luego se continúa como arteria pudente interna. Y la arteria pudente interna da la arteria rectal inferior. Esto también, pues, es el drenaje venoso. Voy a hablar de la vena. Por ejemplo, si entró una arteria ileocólica, va a salir como una vena ileocólica, la vena cólica derecha. Entonces, miren cómo está acá la vena mesentérica superior. Entonces, esta vena mesentérica superior recoge el drenaje venoso de la vena ileocólica, de la vena cólica derecha. Bueno, acá está acordado también de la cólica media. En cambio, las venas sismoideas
¿no? Y la vena cólica izquierda recoge el drenaje venoso de la mitad del colon transverso y del resto del colon descendente, induciendo el sigmoides. Para terminar, la vena mesentérica inferior en la vena esplénica. Ya habíamos conversado entonces la vena mesentérica superior junto con la vena esplénica van a formar el tronco de la vena porta. Ese dibujito lo traía a colación, lo van a ver en recto, porque la vena retal inferior, la que está acá, va a desembocar en la pudenda interna y finalmente en la vena ilíaca interna, en este caso del lado derecho. La vena retal media desemboca de frente en la vena ilíaca interna derecha. ¿Por qué? Porque cuando hay un cáncer, por ejemplo, del recto inferior, entonces puede seguir esta vía. Bueno, acá está la vena ileocólica, voy avanzando, vena cólica derecha, vena mesentérica superior. Y cuando hay un cáncer, una diseminación hematógena puede ocurrir a través de las venas, va viajando precisamente por la vena ilíaca común y la vena cava inferior, y la vena cava inferior desemboca en, pues sí, precisamente desemboca en la aurícula derecha, que luego va al ventrículo derecho y va a la arteria pulmonar. Por lo tanto, un cáncer de recto inferior o de canal anal puede dar metástasis pulmonar por diseminación hematógena puramente explicada. Esta es la vena mesentérica superior, ¿no? Vena ileocólica, vena cólica derecha, ¿no? Acá está la vena ileocólica, ileocólica puede estar aquí, aquí, bueno, eso va a depender dónde está el nivel. Y nosotros vamos a observar esto. Voy avanzando. La vena, el tronco gastrocólico de Henle. Voy avanzando. Acá está. La vena ileocólica derecha básicamente desemboca en la vena mesentérica superior, sí, hasta en un 92%, pero hasta en un 8% puede desembocar en el tronco gastrocólico de Henle o simplemente tronco de Henle, que es una vena que recoge de la vena gastroperiópica derecha y de la vena cólica media, inclusive vena cólica derecha. Voy avanzando. Esto ya lo expliqué. Y la histología del colon es que es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, con células caliciformes, sobre el cual hay una lámina propia, luego sigue una muscular de la mucosa, luego sigue una submucosa, una muscular propia, una subserosa y una serosa si es el caso tiene peritoneo, como que sí la tiene, ¿no? Y esto es importante porque nosotros, a la hora de especificar un cáncer de colon, por ejemplo, vemos dónde, de acuerdo a la profunda invasión, dónde se encuentra. ¿Ya? Muy bien. A ver. Sobre el drenaje linfático, es importante que el sistema linfático del colon se inicie en la misma pared del intestino. Por ejemplo, bueno, traigo a colación un cáncer, pero bueno, no tiene por qué ser así necesariamente. Tengo una mucosa, tengo una submucosa, tengo una muscular propia, tengo una serosa si tiene peritoneo visceral. Y precisamente acá se encuentran unos ganglios, aquí en esta subserosa, si es que lo tiene. Esos son los ganglios epiploicos, ¿no? Y si ustedes recordarán, esta es la arteria marginal del drumo. Y entonces hay unos ganglios que están alrededor de la arteria marginal del drumo, que vienen siendo los ganglios paracólicos. Ahora, recordar esto. Esta es la arteria mesentérica, esta es la arteria mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica inferior. Así como estoy marcando con la flecha, arteria mesentérica superior, que termina en arteria ilial, arteria ileocólica, cólica derecha, cólica media, rama derecha, rama izquierda. Y esta es la arteria mesentérica inferior, que termina como arteria rectal superior, que da los troncos de las sigmoideas y también da la arteria cólica izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Si los ganglios, si el sistema de drenaje linfático comienza en la subserosa o adventicia, si el caso no hubiese peritoneo en una determinada zona, esos ganglios se denominan ganglios epiploicos. Luego el drenaje linfático salta a los ganglios paracólicos, que son los ganglios que salen a lo largo de la marginal. Los ganglios intermedios son aquellos que están en la mitad o a lo largo de las arterias ileocólicas. Por ejemplo, esta es una arteria ileocólica, estos serán ganglios intermedios. Esta es una arteria cólica derecha, está en la mitad del camino, serán ganglios intermedios. Y esta es la cólica media, estos serán ganglios intermedios. Y finalmente van a llegar al origen de la arteria mesentérica superior y al origen de la arteria mesentérica inferior. Y esos ganglios se llamarán ganglios principales. Entonces, el drenaje linfático va así. Va de los ganglios epiploicos que están en la pared a los ganglios epiploicos, perdón, paracólicos de la arteria marginal, luego los ganglios intermedios y a los ganglios principales también llamados apicales. ¿Y este grupo de ganglios dónde va a drenar? ¿No? Se va a ir a la cisterna de Beckett, ¿no? Para que forme el conducto torácico.
Entonces, los ganglios linfáticos son regionales, sí, pero va a depender de qué zona estés hablando. Si estás hablando del ciego, los ganglios regionales del ciego que pertenecen a la región del ciego son los ganglios que están alrededor de la arteria cólica derecha o la cólica, ilocólica, perdón, o la cólica derecha. Si estoy hablando del polo ascendente, serán ganglios regionales propios de la región, valga la redundancia, los ganglios de la ileocólica, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media. Plesura hepática, ganglios de la ileocólica incluso, cólica derecha y cólica media. Si es del transverso, ganglios de la cólica derecha, cólica media, y así puedo seguir avanzando. Entonces son ganglios de esta zona. Listo, esa es la parte anatómica. Espero que les sea de provecho. Gracias.